El Comando Sur se encuentra trabajando en las operaciones para despojar a Nicolás Maduro del poder. Los venezolanos atraviesan una grave situación gracias a las insolencias de Nicolás Maduro. Esperaremos la orden del presidente Biden para ordenar el despliegue máximo de mi tropa para la expulsión del régimen de Miraflores. Esa misión la pudiera encabezar nuestro almirante en jefe Remigio Ceballos, para que se viera cara a cara con Craig Faller. ¿Saben ustedes quién es Craig Faller? El comandante militar del Comando Sur, que dice que ellos tienen planes para tomar a Venezuela cuando quieran. Como que Venezuela no tuviera quien le doliera, quien la amara. Uno ve hablando a un oficial como Craig Faller y no está hablando un oficial, está hablando una especie de procónsul. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales, la mejor información del momento, y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. Les damos información de última hora. Hace pocas horas Estados Unidos anunció que la Carta Democrática está en activación y esta permite el uso militar de la invocación de la Carta Democrática, es decir, que se solicita un proceso institucional y esto se realiza cuando algún país está en riesgo, y en este caso sería el caso de Venezuela. Juan Guaidó precisamente aseguró que la situación del país es crítica y llamó a la comunidad internacional a imponer acciones concretas en contra del régimen chavista. La Carta Democrática siempre está vigente y ha iniciado un proceso jurídico y penal contra Nicolás Maduro, ya que son múltiples las denuncias por violaciones de derechos humanos y represiones en contra de los presos políticos. Por eso se anunció que se utilizarán medidas militares para el cese de la usurpación en Venezuela. El gobierno colombiano ya tiene tropas infiltradas en Miraflores, las cuales se encargarán de capturar definitivamente al régimen chavista. También, por otra parte, nos llegó información de la ONG Foro Penal, en donde confirman que ya todo está preparado para entrar a Venezuela. Más de medio centenar de países darán su firma para activar de una vez por todas una inminente intervención en Venezuela. Estados Unidos se encuentra realizando el plan final con el presidente Juan Guaidó para lograr realizar elecciones y derrocar definitivamente a la dictadura de Venezuela. Ya los tanques destructores, aviones de combate y buques de guerras se encuentran preparados en territorio colombiano y están a la espera de la autorización final para aplicar una especie de extracción que derroque contundentemente a Nicolás Maduro del poder. La Corte Penal Internacional también afirmó que hace pocos días el régimen de Maduro está formando a poderosas bandas delictivas para protegerse de cualquier daño internacional. Además, les está entregando armas a estos criminales para que se desplieguen por las diferentes ciudades del país y repriman a personas que están en contra de su mandato. Que Venezuela es el centro de una guerra mundial del imperialismo norteamericano y sus gobiernos satélites, y han pretendido convertir una toma de posición formal, protocolar, legal, constitucional, pacífica en una guerra mundial contra nuestro país. Estos actos del chavismo pasan por encima de los derechos humanos y por eso la población venezolana pide que se haga justicia y se aplique el golpe final para interceptar a Nicolás Maduro en Miraflores. En otras noticias, el Nicolás Maduro retrocede la negociación. Esta ha fracasado y por eso ahora Estados Unidos prepara una ofensiva. El dictador no tiene ni la más mínima idea de lo que es negociar. Maduro dijo estar de acuerdo con las negociaciones, pero dijo que habían tres condiciones: el levantamiento inmediato de las sanciones, el reconocimiento de su asamblea ilegítima y la devolución de todos los dineros y las cuentas bancarias que están en instituciones como se debe. Él dijo que va a negociar cuando quieran y donde quieran, pero esto le ha caído muy mal tanto a la oposición como a Estados Unidos, quien está detrás de la negociación con Nicolás Maduro. Estados Unidos prepara una ofensiva. Ellos ya sabían que Maduro no era de fiar y este no dio el paso que se requería esta semana. La ofensiva de Estados Unidos estaba preparada para este caso y no solo son más sanciones, sino que Maduro ahora debe prepararse para lo peor, y entre eso va a haber una presión para que el mismo pueblo venezolano también salga a presionar. Estados Unidos se cuidó de no quedar en ridículo en esta negociación, y cuando decían que ellos no tenían nada que ver, solamente era Juan Guaidó y la oposición, pero cuando el asesor de Biden notó la falta del paso que tenía que dar Nicolás Maduro, y todo esto para la rendición, tuvo que amenazar a Nicolás Maduro y decirle que si no iban a negociaciones de manera rápida, iban a tener que realizar una ofensiva, y es por eso que Nicolás Maduro dijo que no lo tenían que presionar. No te metas con Venezuela. Y nos resbala, Juan González, tus amenazas, tus estupideces,
No te metas con Venezuela. A Venezuela se respeta. Venezuela va a la negociación y al diálogo caminando con pies propios, por su propio esfuerzo. Venezuela va al diálogo, a la negociación, como siempre. La mesa de diálogo se estableció en septiembre de 2019, está establecida. La Asamblea Nacional tiene una mesa de diálogo ampliada. Y ahora salieron todos a decir que este señor Juan González, asesor del hemisferio para Joe Biden, no debía estar haciendo ese tipo de amenazas, pero se requiere porque Nicolás Maduro no está cumpliendo. ¿Y qué sucede en realidad? Se cree que hay un plan secreto para detener a Nicolás Maduro, pero Maduro quería que lo ayudaran a tener protección contra altos jerarcas de la mafia de la mercancía ilegal en el territorio venezolano, y él necesitaba eso, pero Estados Unidos se negó. Además, le pidió a Maduro en todo caso que le diera la localización de los cabecillas de esta mafia. Nicolás Maduro quedó entre la espada y la pared. No sabía si darles información a Estados Unidos y delatar a esos cabecillas, o simplemente mantenerse acá porque los cabecillas también lo están amenazando. Él ha sido amenazado por las mafias. Él no sabe en realidad qué hacer. Lo primero que se le ocurrió fue dar como un alto a la negociación y que se había supuestamente aceptado con los términos de su renuncia. Maduro dijo: lo primero que pongo en la mesa, que son 3 puntos: levantamiento de todas las sanciones y todas las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela inmediatamente. Como segundo punto, el reconocimiento pleno de la Asamblea Nacional, y como tercer punto, la devolución, o sea, cosas que sabía que Estados Unidos no iba a aceptar, y eso simplemente le da un poquito más de tiempo porque él no está seguro si debe entregar a los cabecillas o si debe aceptar a los Estados Unidos. Con una gran mesa de diálogo nacional, estoy de acuerdo que participe el gobierno de Noruega, estoy de acuerdo que se inviten a diversos sectores internacionales, pero lo primero que yo pongo en la mesa son 3 puntos. El primero de todo, el levantamiento inmediato de todas las sanciones y medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Inmediato, completa. Segundo punto, el reconocimiento pleno de la Asamblea Nacional legítima y de los poderes establecidos en Venezuela. Y tercer punto, la devolución de las cuentas bancarias a las instituciones y de los activos a las instituciones como PDVSA, Banco Central de Venezuela y otras más. 3 punticos, pues. Entonces, o sea que la justicia de Estados Unidos se encargaría de Nicolás Maduro, y el objetivo prioritario originalmente era que Nicolás Maduro saliera de Venezuela, pero con estas medidas que él ha tomado. Ahora, estas 3 condiciones hacen imposible que se logre una salida pacífica del dictador. Es cuestión solamente de días para que Nicolás Maduro rectifique. De lo contrario, Nicolás Maduro va a perder el poder en Venezuela y va a tener que escapar. Si es que logran primero neutralizarlo, o una extracción como se ha estado hablando en los pasillos de la Casa Blanca, que tendría que ser el objetivo final, ya que no hay otra manera de lograr con Nicolás Maduro que salga del poder pacíficamente. Quiero que me des su opinión al respecto aquí en la sesión de comentarios. Tu punto de vista es muy importante para nosotros. He ordenado que se despliegue un sector del Comando Sur para que estén alerta por si en algún caso Maduro no acepta una salida y unas elecciones presidenciales y parlamentarias en Venezuela. Maduro tiene que darse por vencido, o de lo contrario, no me temblará la mano para ordenar una acción militar que lo obligue a dejar el poder. Venezuela necesita ser libre y juntos vamos a conseguir eso para el país. Y seguimos con más noticias de Venezuela, ya que la ONG Provea denunció una campaña de ataques del régimen de Venezuela contra la Corte Penal Internacional, y esto a pocas semanas de que el tribunal decida si abre una investigación formal sobre crímenes de lesa humanidad en el país, actualmente en examen preliminar. El régimen venezolano intenta posicionar una matriz de opinión pública a unas pocas semanas de que, como la misma fiscalía de la CPI anunció, se toma una decisión sobre si abriría o no una investigación formal sobre la ocurrencia de crímenes contra la humanidad en el país. Prevención temprana de daños en caso de una decisión adversa, dijo la ONG en un comunicado. Provea señala que entre los promotores de la campaña está el fiscal Tarek William Saab, quien afirmó a principios de mayo que la CPI utiliza como fuente de información tweets generados por bots con aseveraciones falsas. La organización recuerda que la declaración de Saab contrasta con la realizada en diciembre del 2020, cuando después de una visita a la sede del organismo de La Haya aseguró que Venezuela siempre ha manifestado su reconocimiento y apoyo a la Corte Penal Internacional. También la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez descalificó el trabajo de la CPI al declarar que el caso sobre Venezuela es una gran farsa basada en falsedades y mentiras publicadas en redes sociales. Se trata de un estudio de Big Data de expertos independientes
¿Qué hicieron? Un referente, se metieron a profundidad a través de la técnica Big Data, del análisis de las redes sociales. Y cómo desde las redes sociales se construyó falsamente los parámetros para llevar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional. A través de estos mecanismos fraudulentos se ha pretendido basar un caso que no existe contra Venezuela. En la misma comparecencia, Saab también se refirió al caso polémico de Pernalete, un estudiante que murió en las protestas de abril del 2017, de quien confirmó que falleció producto de un impacto de bomba lacrimógena y que por ello hay 12 funcionarios imputados, una versión que no había reconocido antes. Ante la ausencia de una voluntad genuina de investigar, sancionar y detener violaciones de derechos humanos, los venezolanos tienen casi como único mecanismo de contención la presión como resultado de la actuación de estos organismos internacionales de supervisión, aseguró la ONG Provea. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de noticias internacionales. Si el video te gustó, regálame un me gusta y suscríbete, es totalmente gratis. Comparte esta información con amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.